Muy buenas noches, señoritas, señores Buenas estudiantes. noches. Buenas noches, bienvenidos. Dice Agradeciendo buenas a noches. cada uno de ustedes. Buenas noches, la presencia. Buenas noches. Vamos a dar inicio con las siguientes indicaciones primero. Dice buenas noches. Buenas noches. De acuerdo a nuestro cronograma de actividades, estaba previsto tener la última clase el día de mañana 24 de diciembre, que es Nochebuena. Las autoridades nos han pedido que si es que nosotros podemos adelantar esta clase para no tener el día de mañana, porque si no era un poquito complejo el que tengamos Buenas noches, Nochebuena. licenciado. Buenas noches. Estamos trasladando la clase del día de mañana al día de hoy. Y no podemos dejarle tal vez para después, porque con esto nosotros estamos prácticamente cerrando lo que es la asignatura de física, como les había dicho, con cuatro clases. Iniciamos el 3, el 10, el 17 y se está terminando el 24, que prácticamente sería el día de hoy que finaliza. Si dejamos para la siguiente semana sí, obviamente ahí hay vacación. Nos estaríamos viendo ya en el mes de enero para la parte de repaso para el examen de grado. Entonces, las fechas son tan apretadas que no podemos extendernos una semana adicional. La próxima o iniciando ya en el mes de enero, asimismo tendremos unas 3, 4 clases para que podamos prepararles y puedan ustedes dar el examen de grado de la mejor manera. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros estamos el día de hoy adelantando. Había recibido un mensaje donde les habían dicho que ya tenían vacaciones hasta enero y eso realmente no es así. La programación de nosotros que ya estuvo hace mucho tiempo atrás, ya teníamos con estas fechas. La clase del día jueves igual lo tendrán, porque asimismo están cerrando o se está cerrando con esa otra asignatura que ustedes tienen. Entonces, el 26, que es jueves, jueves 26, tienen la última clase con la otra asignatura. Es por eso entonces que el día de hoy estamos trasladando y se generan 4 autoevaluaciones. Ya están las preguntas de las 3 primeras autoevaluaciones. El día de hoy, de acuerdo a los contenidos que avance, se realizará la cuarta autoevaluación y luego, y lógicamente tendremos la evaluación final. Entonces, con esto, el día de hoy estamos finalizando, estamos terminando la materia de física. Vamos acá. Para esta asignatura, en la semana número 4, hemos cargado 2 recursos. Un video sobre el potencial eléctrico y otro video sobre capacitancia. Ahí tenemos ya la autoevaluación número 4 y la evaluación final. Esta autoevaluación 3 también, por favor, ya están cargadas las preguntas. Recuerden que tenemos que completar 4 autoevaluaciones y cada clase tiene su autoevaluación. Entonces, si todavía no ha dado la autoevaluación 1, están habilitados la 2, la 3 y el día de hoy que estará asimismo habilitado la autoevaluación 4 y obviamente la evaluación final. Con eso cerramos esta etapa de la asignatura de matemática, perdón, de física. Si queremos ver un poquito más, aún no está cargado todavía aquí, pero ya veía también que a los docentes nos han cargado la parte de la titulación. Entonces va a haber una pestaña aquí adicional que diga titulación
para iniciar ya eso en el mes de enero, ¿no? Con esas indicaciones, entonces, por favor, no nos queda más que apretarnos un poquito. Estamos ya a las puertas de graduarnos. Se finaliza este proceso tal vez mediados de febrero, tercera semana de febrero, y ya estaríamos listos con las notas para nosotros poder iniciar el proceso de titulación. Entonces, por favor, si es que le falta algo completar, hacerlo lo más pronto posible. Igual las materias sin tutor, que son biología e historia, si es que todavía aún no ha dado el cuestionario, por favor, igualarse en este tiempo para que al final no tenga muchas actividades pendientes y podamos ir a la par. Bien, con estas indicaciones, ahora sí vamos a la materia que nos corresponde el día de hoy. Unidad número 3: potencial eléctrico y capacitancia. Iniciamos viendo lo que es potencial eléctrico. ¿Cuál es la definición de potencial eléctrico? El potencial es un punto considerado del campo a una distancia r. Hemos venido trabajando desde las clases anteriores a la distancia que existía entre una carga y otra con la letra minúscula r, y aquí se sigue manteniendo. De una carga puntual es el trabajo realizado en contra de la fuerza eléctrica o de las fuerzas eléctricas al traer una carga elemental o de prueba positiva Q desde el infinito a dicho punto. En el gráfico tenemos, aquí está una carga positiva, el potencial eléctrico que al ser positivo va hacia afuera, la distancia que existe desde la carga hasta este punto ubicado y lo que decía, ¿no? Una carga puntual positiva hacia el infinito. Este símbolo es infinito o tierra también que se llama. Diferencia de potencial. Se simboliza con la letra mayúscula V o V. Se define como el trabajo que realiza el campo eléctrico al realizar una carga elemental o de prueba más Q, desde un punto A hasta un punto B dentro del campo eléctrico. Y ahí tenemos el gráfico correspondiente. Entonces aquí hay dos puntos, desde la carga hacia el punto A, RA, y desde la carga hacia el punto B, RB. Es una cantidad escalar cuya ecuación fundamental es y la que tenemos. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual. La diferencia de potencial en A menos la diferencia de potencial en B. O simplemente el trabajo sobre la carga. Las unidades en el sistema internacional es el Joule sobre Coulomb y eso representa el voltio. En el sistema CGS, el ergio sobre el Stad-Coulomb, ergio es igual a Dina por centímetro. Voltio es la unidad de potencial o diferencial de potencial o voltaje que se define como el trabajo de un joule que se necesita para desplazar en un campo la carga de un coulomb. Algunas equivalencias, un ABB voltio, 10 a la menos 8 voltios, o también 3,336 por 10 elevado a la menos 11 Stadvoltio. Un voltio, 10 a la octava ABB de voltio, o 3,336 por 10 elevado a la menos 3 Stadvoltio. Un Stadvoltio, 300 voltios, o 3 por 10 elevado a la 10 ABB voltio. Diferencia de potencial de un campo eléctrico uniforme. Deducción de la ecuación. Entonces aquí tenemos dos placas, eso está mencionando en el video, una placa positiva, una placa negativa, la diferencia de potencial, la separación entre las dos placas que significa R, reemplazando la diferencia de potencial es igual al trabajo sobre la carga, pero el trabajo nosotros sabemos que es fuerza por distancia por el coseno del ángulo φ. Si el ángulo φ es igual a 0 grados,
prácticamente el coseno de 0 es 1, se eliminaría y me quedaría únicamente con la diferencia de potencial es igual a la fuerza por la distancia sobre la carga. Pero también conocemos que E es igual a fuerza sobre Q, despejando la fuerza es igual a E por Q. Simplifico y nos quedamos con la fórmula. La diferencia de potencial es igual a E por R, dependiendo los datos que nosotros tengamos. Potencial en función de una carga puntual. Se obtiene relacionando los elementos del trabajo con la carga elemental o de prueba, siendo directamente proporcional a la carga puntual e inversamente proporcional a la distancia. Así, una carga positiva, la diferencia de potencial, también con una carga positiva, la distancia que existe entre las dos, representado por R. Y nos quedaríamos con esta fórmula, ¿no? La diferencia de potencial es igual a K por Q sobre R. Recuerde que K es la constante dieléctrica que nosotros ya conocemos. De aquí se puede ver que el potencial es el mismo a distancias iguales de una carga puntual. Resulta claro que estos puntos están situados sobre una superficie esférica de radio R y con su centro en Q, una superficie como esta se denomina superficie equipotencial. Pues aquí tenemos la carga y prácticamente una circunferencia. Superficie equipotencial. Asimismo, tenemos ese gráfico potencial en función de varias cargas, una carga 1, una carga 2, carga 3, carga 4, etcétera, el número de cargas. Estos puntos suspensivos significa que pueden haber más cargas referente a un punto A. Entonces, R1, R2 van a ser diferentes distancias. Para encontrar la diferencia de potencial en el punto A, sumamos algebraicamente la diferencia de potencial en cada una de estas cargas que teníamos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos suspensivos hasta una diferencia de potencial B sub n. Reemplazando la fórmula que tiene la diferencia de potencial es K por la carga 1 sobre R1 y así en el resto, podemos quedarnos con la fórmula de que la diferencia de potencial es igual a K, este símbolo de sumatoria, para no estar poniendo todos estos, simplemente pongo sumatoria de todas las cargas Q sub I sobre RI, en vez de poner R1, R2, R3, R4, etcétera, R sub I, en forma general. Energía potencial eléctrica simbolizamos con la letra mayúscula U. La energía potencial debido a la carga Q colocada a una distancia R de otra carga Q es igual al trabajo realizado en contra de la fuerza eléctrica, al mover la carga Q desde el infinito hasta el punto considerado así. Entonces ahí tenemos la carga que va hacia el infinito y la energía potencial eléctrica simbolizado con U mayúscula. La separación, la distancia. Esta es la fórmula que nos va a servir para calcular la energía potencial eléctrica a la constante dieléctrica K por el producto de las cargas sobre R. En conclusión, siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica se incrementa. Y siempre que una carga negativa se mueva en contra del campo eléctrico, la energía potencial eléctrica decrece. Hasta ahí tenemos nuestra primera parte. Vamos a ir resolviendo los ejercicios. Voy a copiar y lo que tengamos que completar lo vamos a ir haciendo en la pizarra. Ya, vamos a ver si se ha copiado todo, aunque difícilmente algunos no va a ir. Entre dos placas cargadas con diferente signo, ¿cómo se indica
en la siguiente figura, eso me da, existe un campo eléctrico uniforme D. Pues aquí no ha salido, vamos a ponerle ya 4 por 10 elevado a la cuarta, Newton sobre Coulomb. Punto seguido aquí. Una carga situada en el punto a ver, una carga Q, una carga. Aquí también hay otro dato. Y aquí ya no le voy a poder poner texto. Ya, ahí. Dice una carga Q. ¿Me ve? Igual a 6 6 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. 6 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb se sitúa en el punto A. Pregunta, ¿qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B y después hasta C? Luego nos pregunta, ¿qué trabajo realiza el campo para llevar la carga de A hasta C? Ya, ahí está completo el ejercicio. Datos del problema. Primerito. Tenemos el campo eléctrico que simbolizamos con la letra mayúscula E y esto es igual a 4 por 10 elevado a la cuarta Newton sobre Coulomb. La carga Q igual 6 por 10 elevado a la menos 6 Coulomb. La constante dieléctrica K, dato implícito que nosotros debemos ponerle, 9 por 10 elevado a la 9 newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Y como incógnitas nos pide
Lo primero decía, ¿qué trabajo realiza el campo para llevar la carga desde el punto A hasta el punto B? El trabajo desde A hasta B. Y después hasta C. El trabajo desde A hasta C. El esquema nos da el ejercicio. Dibujamos las dos placas en primer lugar. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Ahí tenemos una placa. Vamos con la segunda. La placa positiva y acá la placa negativa. Se va a formar un triángulo rectángulo. Ya, hay una fuerza en forma horizontal. Buenas noches, bienvenido. Un ángulo que forma entre la fuerza. Este es el punto A. Acá tenemos el punto B y el punto C en la parte inferior.
el campo eléctrico E mayúscula este lado del triángulo mide 50 centímetros, la parte vertical 40 centímetros y creo que ahí están todos los datos que nos da el ejercicio. Aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces lo que estamos teniendo son el cateto horizontal de 50 centímetros, el cateto vertical de 40 centímetros. Voy a encontrar primero cuánto vale esta distancia AC aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces, el segmento AC va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El un cateto, 50 elevado al cuadrado, más 40 elevado al cuadrado. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado, esta es la hipotenusa, opuesto al ángulo recto. La hipotenusa al cuadrado representado por AC es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 50 al cuadrado más 40 al cuadrado. Para no ponerle AC al cuadrado, ya le expresamos como raíz, AC es igual a la raíz de 50 al cuadrado más 40 al cuadrado. En una calculadora, el valor de AC es igual raíz 50 al cuadrado más 40 al cuadrado, 64,03 centímetros. Este valor de la hipotenusa tiene que ser más grande que los catetos. 64,03 es mayor que 50, es mayor que 40. Siempre la hipotenusa será más grande. Si le queremos transformar a metros, este AC es igual, simplemente dividimos para 100, 0,64. No podemos coger estas cifras decimales, está expresado en metros. Entonces, encontrado el valor ya de los tres lados de este triángulo rectángulo, me dio 2 de 50 y 40 y por Pitágoras hemos encontrado el valor de la hipotenusa. Ahora sí, iniciamos para el trabajo AB. Para el trabajo AB. El trabajo desde A hasta B va a ser igual a la fuerza por la distancia. Pero sabemos nosotros que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga sobre 1 y multiplicando en cruz, fuerza por 1 es fuerza, es igual al campo por la carga y reemplazando en la fórmula del trabajo, desde A hasta B es igual. La fuerza, el campo eléctrico por la carga y esto por la distancia. Hasta ahí voy a quedar con la fórmula y ya me salió el tiempo, por favor, para poder continuar. Dejo de compartir e enseguida nos volvemos a conectar.